Mi nombre es Hugo Testa, trabajo en la línea Roca desde el año 2011. Vienen sucediendo una serie de hechos que atentan directamente contra el ferrocarril, que es nuestra fuente de trabajo, y después de una investigación que nos llevó unos cuantos meses, un pedido de investigación, como lo denominamos, ante el Ministerio de Transporte, ante SOPSE, que es la operadora, y ante la CNRT. Las denuncias están acá, tienen los sellos de recibido, todas tienen número de expediente, y adjuntamos a la denuncia una serie de documentación, que acá están algunos impresos, el kirchnerismo, cuando fue el bicentenario, lo que se llama el bicentenario, se compraron una serie de trenes de origen chino. Las 13 locomotoras que vinieron, diésel eléctrica para larga distancia, creo que una de ellas fue directamente al San Martín, las otras dos se quedaron acá, denominadas desde el número, son CKD 8G 0001 hasta el 0013. De todas esas 12 locomotoras que quedaron acá, están funcionando 3, porque las otras 9, misteriosamente, los motores estallaron. Entonces, cuando vemos que esto empieza a suceder y que para hacer el servicio a Mar del Plata y el servicio a Bahía Blanca, que son los únicos servicios de larga distancia que opera la línea Roca, pertenecen a SOPSE larga distancia, vemos que gran parte de esos trayectos se cubren con locomotoras que son del año 60, 70 o principios de los 80. Entonces nos empezamos a preguntar cuál era el problema. El problema de Bahía Blanca es que la empresa operadora de la carga ha destrozado la vía. Entonces, de los 2 ramales que había a Bahía Blanca, quedó uno solo en uso, y las locomotoras chinas no dieron resultado por el estado en que se encuentra la vía. Entonces tuvieron que empezar a usar las locomotoras General Motors. En cambio, en el servicio a Mar del Plata empezaron a usar las locomotoras General Motors porque estallaban los motores de las locomotoras chinas, de la CKD. Cuando empezamos a investigar y hablamos con mecánicos, con técnicos, lo vuelvo a decir, con un ingeniero ferroviario, empezamos a ver que el problema es la falta de mantenimiento. En realidad no específicamente la falta de mantenimiento, sino la falta de repuestos para hacerlo. Excedían el kilometraje recomendado por el fabricante del motor, que es la firma MTU. La locomotora tiene que parar a una revisión y hacerle cambios de inyectores, de filtro, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no venía ocurriendo justamente porque la empresa no contaba con los repuestos, no entregaba los repuestos para hacer ese mantenimiento. Por lo cual traía los problemas que terminaron pasando, que son los motores tallados. En el caso de los repuestos, como los inyectores, a medida que las locomotoras iban rompiéndose, se iban desarmando para usar de repuesto para las locomotoras que estaban en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, los inyectores se sacan de las locomotoras que están paradas, pero cada vez que se le cambian los inyectores, la empresa MTU los tiene que escanear, por llamarlo de alguna manera, y los tiene que poner a punto. O sea que ese trabajo que la empresa cobra, unos $15.000, según hemos averiguado, lo tiene que hacer, lo haga con inyectores nuevos o con inyectores viejos. Lo que nos llama la atención es que la empresa no cuenta con el dinero para comprar filtros de aceite o filtros de combustible o inyectores, pero sí cuenta con el dinero para comprar motores nuevos de MTU. Entonces hay una disonancia. Si yo no tengo
no cuento con dinero, lo que voy a tratar de hacer es cuidar lo que tengo con el menor costo, pero con un mantenimiento que corresponde. Ahora, si los motores estallan y termino comprando motores nuevos, evidentemente algún problemita estamos teniendo en la forma de llevar adelante el mantenimiento de nuestro material rodante. El problema es que el material rodante es un patrimonio de todos, porque pertenece al Estado, y en última instancia el mantenimiento se hace con la guita que los trabajadores fundamentalmente aportamos, en vez de investigar cuál es el problema que tenemos por el cual se están rompiendo las locomotoras, por qué se ve afectado un material que es de todos, por qué los servicios vistos afectados, por qué era que pasaban estas cosas. Bueno, no investigan eso. Lo que investigan era cómo yo, un obrero ferroviario, podía hacer este pedido de investigación. Me cita la empresa de una oficina que se llama Ética y Transparencia, para ver si yo podía aportar algunos datos más, porque en el pedido de investigación lo que yo manifiesto es que cuento con una serie de videos. Otra de las preguntas es si yo sabía de lo que estaba hablando, o sea, cuando yo explico en el pedido de investigación que haciendo una prueba reostática estallan un motor porque lo pasan de temperatura, indagan si yo sabía a qué temperatura tenía que trabajar el motor. Entonces le digo que no, les explica que la temperatura de un motor diésel eléctrico no puede pasar de 85, 90 grados, 80-85 grados. Esta foto, que es cuando el motor estalla, muestra que el motor superó los 100 grados de temperatura. La pregunta es, ¿por qué no pararon el motor? Si el manual dice que tiene que trabajar a 80-85 grados. Entonces no pararon porque la orden la dan directamente de la gerencia que siguieran con la prueba del motor, como adjunto en los diferentes mails que adjunto a la denuncia, los llevan con la directiva directa de la gerencia. O sea, la responsabilidad no es de los trabajadores que avisan, que dan aviso de la temperatura que tiene el motor, sino la responsabilidad de la gerencia. La pregunta es, si el motor se rompe haciendo la prueba en los talleres de escalada, ¿por qué dicen que se rompe el motor volviendo de Guido, volviendo de Mar del Plata en la estación de Guido? El sistema de trabajo que tienen y todas las reparaciones y todo lo que hace MTU y hacen los compañeros de rodante, todo va a un sistema de computación a donde queda todo asentado. O sea, si se saca un motor, hay una orden de trabajo. Si se rompe un motor, ahí está asentado. ¿Dónde se rompió? Está asentado. O sea, que si se hace una real investigación y un real seguimiento, es muy fácil de comprobar. La empresa lo que hace, empieza una persecución o incrementa su persecución sobre los trabajadores que pedimos esta investigación o que tuvimos acceso a todos estos datos. Entonces hay compañeros suspendidos, compañeros amenazados con suspenderlo. Entonces cuando se terminó de electrificar todos los ramales de Roca, las mejores locomotoras se les cedieron a Ferrosur. Y acá quedaron las no mejores, por decirlo de alguna manera. Entonces, a medida que se fueron rompiendo las chinas por esta situación que detallo, las locomotoras, las General Motors, empezaron a salir masivamente a la ruta, rompiéndose también por el mismo problema. Incluso en el pedido de investigación que hacemos, también hacemos notar que la locomotora que lleva el tren que tiene el accidente en Bahía Blanca estaba excedida de kilómetros, pero llamativamente la esconden en un galpón de Ferrosur en Olavarría, entonces nunca investigan la locomotora. El problema que tenemos en el ferrocarril es que los gobiernos cambian la situación social de la empresa
cambia hasta que el gobierno de Cristina, en la época de Randazzo, sacó una ley llamada la Ley de Reestatización Ferroviaria, en donde nosotros en ese momento denunciamos que la ley en realidad era una ley de reprivatización, no de reestatización. ¿Por qué? Porque lo que la ley anterior decía, que el ferrocarril estaba concesionado en varias partes, en la carga, en el transporte de pasajeros y demás, estaba TVA operando algunas empresas, Metropolitano en su momento otra, UGOF era después otra, que todo eso pasaba a poder del Estado, o sea que el Estado saca a las empresas privadas la responsabilidad de tener que reparar o mantener el material ferroviario. Entonces el caso de Ferrosur, que hoy hablábamos con el tema de Bahía Blanca, Ferrosur la destrozó la vía. Si vamos a la concesión del menemismo, Ferrosur tendría la responsabilidad de reparar esa vía, cosa que el Estado y los diferentes gobiernos que lo administraron, ninguno de ellos exigió que Ferrosur o las operadoras se hicieran cargo de lo que habían roto. Entonces, con la llamada ley de reestatización, terminan de abrochar este gran negocio que sigue siendo de las empresas privadas, porque las mismas empresas privadas que operaron antes son las que siguen operando ahora. Entonces lo tenés a Benito Arroyo, sigue metido adentro. Techín sigue metido adentro. Todas cambian sus nombres, pero los capitales siguen siendo del mismo grupo empresario. Obviamente que alguien de la gerencia, que son puestos políticos los gerentes, porque el tema es que si a la gerencia de material rodante fueran los técnicos que tienen 20, 25, 30 años de ferroviario y la administración fuera de los trabajadores y no de los diferentes partidos políticos de turno, esto no pasaría. Todo esto que nosotros denunciamos, que pedimos la investigación de todo esto, va atado directamente al funcionamiento, al servicio que prestamos como un instrumento de viaje. O sea, si las locomotoras se rompen a la mitad de camino, directamente se ve afectado el servicio ferroviario. O sea, no es que la empresa o el gobierno de turno tiene una política de mejorar el sistema ferroviario. No tiene esa política con el público usuario, que tiene que ver con cómo viajamos como ganado adentro de nuestros trenes. Por eso lo que priman son los negocios y no prima una mejora del servicio. Porque el deterioro del material ferroviario no nace en los trabajadores que venimos todos los días, de noche, de mañana, las 24 horas estamos los ferroviarios prestando servicio. Los problemas no nacen ahí, los problemas nacen arriba. Y arriba son los que cobran sueldos de 500, 600 mil pesos, que no tienen problema para pagar la factura de luz y no le importa si se va a triplicar el valor de las facturas de acá a fin de mes, que sí le preocupa al público usuario y sí le preocupa al trabajador ferroviario. Ahora, ellos además de esa plata, al igual que los sindicalistas, que ganan legítimamente, hay otra cantidad de plata que no se gana tan legítimamente y que tiene que ver justamente con las ganancias que reporta cambiar un motor y no cambiar un filtro, porque si no, no se entiende. Nada más, no es un interés gremial o partidario, es un interés ferroviario.